Bueno, la primera pregunta que tengo para hacerle a mi gran amiga, respetable abogada, Muchas sí, gracias. por favor, porque la verdad que merece todo el reconocimiento, es si está mal que el periodista deportivo diga hoy en día intimar. Está mal. Está mal porque, No es mira, legal, no es cuando legal. uno quiere fundamentar algo en derecho, uno tiene que siempre utilizar las palabras que da la ley. La ley no dice intimar, la ley dice Claro. requerimiento de pago. No sé a qué poeta le escucharon eso y comenzaron a repetir, repetir, repetir. Y la verdad que ustedes son a veces un copy-paste que ya se vuelve Sí, imparable y que llega un tiene momento en razón. que son superados, pero Yo le voy a decir una cosa, el intimar para mí salió desde Argentina. Yo la primera vez que escuché ese término de hacer alguien que haga un requerimiento de pago, una cosa así, el intimar yo lo escuché en Argentina hace tiempos y atrás. aquí Yo les creo que alguien encanta lo copiar a los agarró. argentinos. Sí, 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 Pero sí. Alguien lo sí. agarró. Pero Sí. si yo a veces prendo la radio y parece que estoy en Argentina, porque todos hablan en argentino, entonces Ok. Escúcheme, el requerimiento de pago es el término preciso, legal, que se aplica en el Ecuador a nivel federación o también se aplica a nivel FIFA. también a nivel FIFA, el artículo 22, si no me equivoco, del reglamento de de la Federación Ecuatoriana de Fútbol establece que tengo que exigir un requerimiento de pago para que el club deudor me pague en 15 días. Ok, requerimiento de pago, perfecto. Correcto. Muy Correcto. bien. Quería empezar con eso, pero realmente no era la temática de la conversación, sino que la temática de la conversación tenía que ver con el caso de Melec, ¿sí? Bien. Creo que Ah, pero está... espérese un ratito, ya no va a decir intimar. No, ya no, se Ya. acabó el intimar. Bueno, hemos hecho patria, amén. El- Está bien, bien. Bienvenido al requerimiento de pago. Siempre yo he Uno dicho menos, requerimiento de pago, uno uno menos. menos, ¿ves? Ya pongo en mi Tácheme, lista. tácheme de esa Mientras lista. usted no sea, mientras usted no me salga en el próximo diciendo vota sí o vota no, usted seguirá No. siendo uno de mis preferidos. Siga No, nomás. no, no estoy en esa Está lista, bien, querida está abogada. bien. Y Porque no se ha tampoco leído digo, la Constitución tampoco, ¿no? no me he leído la Ya, Constitución para que como yo, todos sus compañeros, ni uno se la ha de haber leído, ni como pero, abanico la va a utilizar. pero hay Pero quienes creen que sí la conocen. Pero bueno, no importa, ya ese es otro tema, que ese es podemos otro también tema. conversarlo cuando usted decida, que tengo harto para decir. Ay, ay, ay. Pero bueno, después, eso ya Correcto. después lanzamos el veneno. Escúcheme. El tema de Melec, sí, hoy en día hay mucha gente que me pregunta cómo está Melec, cómo anda Melec, en qué situación está. Y la situación en la que yo entiendo que está, usted sabrá corregirme o no, es que hay un representante legal temporal que está en medio de un proceso de intervención en el club y que este representante legal temporal tiene que convocar a elecciones. Es así, ¿no? Estás en lo correcto. Luego de la decisión del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura que nulita esa inscripción, el paso siguiente fue que la federación designe un representante legal temporal. Tampoco es interventor. Eh, Tampoco se llama interventor. Y aquí vale hacer la aclaración. ¿Por qué no se lo llama interventor? A ver. Porque si bien es cierto, interviene un club, la figura del interventor sí está en la ley del deporte y solamente está para los clubes o las organizaciones deportivas que reciben fondos públicos. Por Ah, eso es que no se utiliza la palabra interventor, sino representante legal temporal, que debo también ser honesta, es una figura jurídica inventada por parte de la Federación, bien inventada por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para nombrar a esa persona que no es el presidente, no es el representante legal elegido, sino que su actuación va a ser temporal, ¿ok? Entonces sí, ok. lo que me has dicho es correcto. Él tiene que actuar temporalmente. ¿Y cuáles son las funciones? Las que están en la reglamentación emitida por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que es representar al club, celebrar contratos, realizar informes, convocar asambleas. Esa convocar asambleas, una de ellas es la asamblea de elecciones. Bien, perfecto. Queda clarísimo. Ahora, en los atributos de este. Ah, perdón. Antes que nada, Ujú. para salir del tópico términos, ¿sí? Ok, Sí se puede decir de que en este rato Emelec está intervenido. sí, Sin decir de que tiene un interventor, sino un representante legal temporal. Hoy Emelec está en un proceso de intervención. ¿Es claro, así? luego de haber pasado por una cefalía. Pasa la Bien. cefalía, es decir, no hay nadie quien te comande como persona, como institución deportiva, y ahí entra la figura del representante legal temporal. Está intervenida, pero no es con un interventor porque el club es por Emelec no recibe fondos públicos.
Perfecto, clarísimo, clarísimo. Ahora bien, este representante legal temporal, hoy en el nombre propio del señor Jorge Luis Sánchez Cobo, Correcto. está en facultad de poder recibir ayudas económicas por parte de socios que pretendan terciar en elecciones, como ya se ha blanqueado prácticamente el tema. ¿Está en Sí. capacidad? Mira, yo creo que tiene que existir de por medio una figura jurídica o un contrato que avale esta adelanto de dinero o este préstamo, porque al final termina siendo un préstamo. Lo otro es que a lo Claro, mejor lo estén donando al club, que eso es lo que no sabemos. no sabemos, Entonces, así es. como tú has utilizado este término, para blanquear esta situación, es decir, para ponerla en papel blanco y negro, sí tiene Ajá, que existir, y yo espero y asumo que existe, un documento en que el representante legal temporal se cubra también él y diga, ok, Daniel Navas me vino a decir que me va a prestar $10,000 para el pago de esa deuda. ¿Cómo ya. puede ser, señor representante legal temporal? Yo presto este dinero, el cual debe ser devuelto de la siguiente manera, y ahí se hace, asumo la transferencia ya directa, no sé cómo lo va a manejar, pero yo sí creo que por claridad institucional debe de existir un documento que avale todas estas dádivas o estos adelantos de dinero que cualquier socio quiera hacer, porque ese es el término respectivo, que un socio quiera hacer. Claro, claro, claro. Y en ese sentido, cualquier socio puede estar entonces en voluntad de hacerlo o está facultado a hacerlo si es que le nace por hacerlo. Es decir, no solamente Jiménez, slash Novoa, etcétera, Mm. etcétera, sino que también, no sé, si Aguad quiere, Aguad también pudiera hacerlo, ¿cierto? No es que el Ah, representante legal temporal puede decir, no, tú sí, pero tú no. no, no, no debe de existir esta parcialidad o esta elección muy arbitraria de parte del representante legal temporal, porque todos los socios están en igualdad de condiciones. Ningún Muy bien. socio debe estar por encima de otro. Ahora, evidentemente el representante legal temporal debe de tener, eh, como es ya una persona estudiada en derecho, un abogado, debe de tener conciencia de que debe de esa persona o ese socio tener la licitud de fondos necesarias, sobre todo cuando ya vienes con un aviso que el mismo representante legal temporal le ha dicho a la UAFE, vengan, porque aquí algo no está bien. Claro, algo encontró y también está en sus facultades pedirle a las autoridades que vengan y investiguen, supongo, así como Yo puede creo que es pasar con una cualquier manera presidente. de cubrirse en sano. Ujú. Al final, a la final él es el representante legal. Él es el Bien. representante legal temporal, lo es, con todas las facultades que establece, en este caso, la ley del deporte y los estatutos del club. Ahora bien, el hincha de Melec también tiene dos grandes inquietudes respecto de la situación en la que está, y tienen que ver básicamente con lo mismo. Si el representante legal temporal, con la ayuda de socios que quieran hacer, que quieran voluntariamente dar aportes al club, pueda en tiempo y forma tratar de levantar prohibiciones Claro. FIFA o inhibiciones, creo que es la palabra. También entrando en el tecnicismo de las palabras, entiendo de que lo que tiene en este momento a nivel FIFA MLE es una, no sé si es inhibición o prohibición de registrar futbolistas. Se llaman prohibiciones de inscripción, Prohibición de inscripción. de Perfecto. registro, correcto. Ok. em, si es que si es que pueden lograr hacerlas en tiempo y forma para que Melec pueda inscribir futbolistas. De lo que usted conoce, abogada, en todo el conocimiento que tiene también de leyes deportivas y sobre todo estatuto FIFA, federación, etcétera, eso es un trámite que toma tiempo. ¿Le podrá entrar en tiempos este RLT para lograr levantar todas estas prohibiciones? Bueno, primero es que tenga el dinero, segundo que comunique a los acreedores que ya se les ha pagado esa comunicación. El acreedor, una vez que tenga el dinero en su bolsillo, perdón, mejor, el acreedor tenga así, el dinero en el bolsillo, le va a decir a la FIFA, mire, ya me pagó, levante. Y ahí el trámite no toma mucho, tampoco es algo que toma un mes, no debería tomar más de una semana, Ok, sinceramente, ok, y ya con eso ya comenzarían a levantarse. Lo más importante, más allá del tiempo, es que exista el dinero. Ahora, yo de también lo acuerdo. que le digo al hincha, como tú me haces la pregunta, ¿qué es lo que exige el hincha? Yo lo que Sí, le sí, digo al sí. hincha es que no le pida al representante legal lo que no pudo hacer su presidente o lo que no hizo su presidente. Claro, totalmente de Entonces, acuerdo. estoy pidiéndole
alguien que pasa por aquí, que me dé todo lo que no me dio el que siempre tenía que estar ahí. Entonces, yo sí creo que las exigencias del hincha deben ser en este momento, primero, que el club sane los sueldos y salarios de su primer plantel y del personal administrativo, porque el club Sport Emelec no solo lo hace el futbolista, lo hace la gente que está detrás, gente que gana un sueldo básico, gente que gana 600, $700 y que no se Totalmente. les paga hace 5 meses. Y cuando alguien ha tenido la valentía de demandar o de decir, páguenme, los acusan o los acusaban hasta de presentarles una denuncia a fiscalía para que el trabajador no tenga esa entereza de ir a reclamar. Entonces, yo creo que hay que exponer orden de prioridades. Evidentemente, el hincha, claro, como no es su dinero, poco le ha de interesar que el futbolista esté al día o el personal administrativo esté al día. Pero si yo fuera un representante legal temporal, encima soy abogado, yo creo que lo primero es sanear los sueldos impagos. De ahí se va viendo poco a poco las inhibiciones, que también es importante, porque tú me vas a decir, hable serio, abogada, pero si lo que quiere el club es contratar, y lo entiendo, pero vale recordar siempre que Melec vino de acefalía, y no De solo de acuerdo. esa cefalía por la resolución, sino una cefalía con su propio presidente, una cefalía económica, Claro, por falta de gestión y de por encontrar muchas soluciones, cosas, muchas cosas, muchas porque yo cosas. la verdad es que no entiendo cómo uno de los clubes más grandes del Ecuador no tenga dinero. Es que es Realmente algo nadie lo que entiende. nadie lo entiende, así como también pasa con Barcelona, que también reclaman los jugadores, presentan requerimientos de pago de sueldo. O sea, nadie entiende por qué clubes tan grandes no tienen dinero. ¿Es mala administración o en verdad no está ingresando dinero? Claro, ¿a dónde se está yendo la plata? O Es sea, una, te son, deja son, preguntas. son preguntas que, la verdad, ¿sabe cuándo vamos a tener respuesta? Nunca. No, la verdad que es muy, muy difícil encontrar claridad para esas preguntas. Pero bueno, la coyuntura actual de Melec es la que es. Ujú. Ahora bien, em, otra cuestión tiene que ver con lo que dicen desde el plano de la dirigencia ya detenida en funciones. La Ok. dirigencia detenida en funciones venía manejando una narrativa de que si es que existe una intervención gubernamental slash judicial al club, Emelec está cayendo en una situación de intervención de órganos no deportivos y por tanto puede haber sanciones de pérdida de categoría, de ir a la segunda. Esto le digo que es la narrativa desde el anterior oficialismo, ¿no? Del oficialismo cesado. Correcto, Y correcto. que también se están contraviniendo normas FIFA que pudieran acarrear sanciones a Ecuador, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ese argumento tiene peso, tiene validez o no tiene realmente mayor argumento jurídico? Lo que pasa es que creen que somos caperucitas y que diciendo ahí viene el lobo nos vamos a asustar. Y esa es la Ya. narrativa que se utilizó siempre. Ahí viene el lobo, utilizando injerencia de la FIFA. Y que la Eso. FIFA nos va a multar y que nos va a sacar del mundial y que nos va a destronar y nos va a quitar el escudo, todos los símbolos patrios. Y eso es falso. Porque primero que hay que clasificar cuando una persona interviene. En este caso, cuando un ministerio interviene, no interviene por meras, no sé, circunstancias que se levantó ese día y dijo, ay, mira, ahí está el club, voy a ver qué pasa. No, hay una facultad establecida en la ley. Y esa es la ley del deporte. La ley del deporte le da al Ministerio de Deporte o quien haga sus veces, que ahora es el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, Ujú. para supervisar todos los organismos deportivos, ¿ok? Entonces, en base a esas atribuciones es que se establece que cuando un club recae en acefalía, tiene que, bueno, primero, lo más importante, esa ley del deporte te dice cómo hacer las elecciones. De acuerdo. ¿Ok? Y Entonces, si tú no cumples lo más básico, que es las elecciones y su reglamentación, y luego esa entidad deportiva que se supone tiene que velar por su cumplimiento, no lo hace y termina inscribiendo, pues lamentablemente pasa lo que pasó. Luego de 6, 7 meses, un socio le dice un ex dirigente le dice al Ministerio de Deporte, o en ese entonces todavía existía el Ministerio del Deporte, ojo, ustedes han inscrito algo que no debieron inscribir porque hay una posible nulidad. Entonces, el señor Puga termina haciendo lo que no hizo lamentablemente en ese entonces José David Jiménez y todo claro, su equipo de jurídico, porque él tenía que haber
no inscrito. Y la verdad, no entiendo cómo alguien tan letrado y conocedor de las leyes termina aceptando una inscripción. Esa también es una línea de tiempo que quedan en misterio sin resolver, donde un Sí, presidente del Tribunal Electoral de Melec, el señor Moscoso, hace en burla de todos y en presencia de todos, presenta un acta de constatación notarial que le dice, mira, esto vale más que las actas, por si acaso. Estas actas no le claro. pares bola. Aquí, esto me vale, inscríbeme. Señor Guzmán, venga para que usted vaya e inscriba. Eso termina pasando. Entonces, esa también es una pregunta que yo creo, y se lo he dicho a él personalmente y por teléfono, que él va a tener que responder porque Tiene que escribió responder. algo Sí. que no No, tenía que haber escrito. y tiene que respondérselas a los socios de Melec, porque entiendo que son socios de Melec, ¿no? Para formar parte del Tribunal Electoral tienes que ser socio de Melec. Si quieres terciar para ser presidente de Melec, tienes que ser socio de Melec. Son requisitos seguramente básicos. Y José David Jiménez y el señor Moscoso tendrán que hacerlo. Supongo que a los mismos socios de Melec tendrán que darles alguna respuesta y después a la colectividad en general, si está en su deseo. Bueno, por lo menos José David Jiménez, digamos que se ha quedado en silencio, asumo que en un momento va a responder, pero el otro ciudadano a diestra y siniestra sigue hablando como que, No la ha verdad es que pasado nada. la verdad es que yo lo tengo bloqueado en Twitter, pero yo a veces me meto a ver los comentarios de él y yo digo, wow, la Ok. verdad que hay que tener sangre en la cara. Pero, Dani, también el hincha a veces cuando le conviene, porque cuando fue el tema de Andrés Bushmer, el hincha le gritaba, inscribe, inscribe, y no le importaba, no Que le no esté, que esté importaba que no pasándose encima de estaba la ley, claro. exactamente. Así que también ustedes hinchas son bien bailarines también, como Wilfrido Vargas cuando les conviene, porque por un lado le gritaban de todo a Andrés Bushmer que inscriba, que qué diablos la ley, no me importa la ley, por encima está el estatuto, inscribe. Y ahora... Entonces, ¿ahora qué? Van a gritarle al otro por sí haber inscrito, porque también, ¿qué se exigía en ese entonces? Ay, estabilidad del club, casi que el club Emelec iba a desaparecer, procede a inscribir, por favor. Bueno, lo terminó haciendo, para mí mal, Le dice. mal, mal, que generó lo que termina generando. Bueno, igual sí valdría la pena que la gente logre saber qué fue lo que ustedes encontraron, porque ahí ya voy a quien estuvo formando parte del proceso, no sé si todavía siga formando parte de este proceso, pero em, Carlos Javier Puga se apoyó en usted y su asesoría legal para presentar este recurso ante el ex ministerio, hoy eh, parte del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura. Y valdría la pena saber qué fue lo que encontraron como irregularidades en el proceso, ¿no? ¿Cuáles fueron las piezas claves que determinaron como que en esto se equivocaron y en esto quizás también puede ser una cuestión para corregir de cara al futuro, ¿no? Bueno, desde, inclusive antes de que yo me reúna con Carlos Javier Puga, yo siempre alerté todas estas falencias de las elecciones en el Club Sport Emelec. De hecho, cuando leí que Azoguayas estaba tomando conocimiento de una apelación, dije, esto es increíble, no es posible. De ahí cuando pasó lo del quórum reglamentario, que se pasearon con esas actas, las rompieron, no les importó y utilizaron un acta de un notario, también dije, ojo, esto está mal. Y en honor a la verdad, Carlos Javier Puga se acerca a mí ya cuando él ya había presentado Ok, esta petición. Yo la leí, no me pareció mal. De hecho, era un soporte de lo que yo había sostenido desde marzo, que pasó todo lo que pasó. Y él solicitó a alguien que vaya en el momento de la audiencia porque teníamos que sustentar jurídicamente todo lo que se había dicho en papel. Entonces, a bien, muy breves rasgos, se había presentado esta postura, esta tesis al Ministerio del Deporte en base a qué, y es lo que nosotros probamos, porque ojo, llegamos hasta el término de prueba, se hizo prueba. excelente. ¿Qué se le dijo al Ministerio de Educación, Deporte y Cultura? Lo primero, lo del quórum, lo que tú ya sabes que no es posible que no se haya cumplido el quórum y se lo haya inscrito y que se haya utilizado un acta de constatación notarial donde en ninguna parte me habla del quórum, sino que se aparece una notaria a las 4:15 y dice, ay, este es el capo, aquí se juega fútbol, ya, aquí se hicieron las elecciones, bello, ok, chévere, gracias, ya, eso. Se lo Y en el acta no utilizó constaba nada relacionado con del el quórum. quórum, nada, Ya, nada, 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 no, ni dice la palabra quórum, nada.
Ok. Y lo otro fue el tema de la famosa apelación de Azoguayas, que el Tribunal Electoral nefasto, porque si yo pensaba que el Tribunal Electoral de Barcelona era terrible, el de Melec, los aplausos, el peor. Eh, Le dice, bueno, ya nosotros se hicieron las elecciones, perdimos la competencia, hay una apelación, ¿sabe qué? Azoguayas téngala usted y resuelve, ¿ok? Azoguayas como que si fuera el órgano superior del Club Sport Emelec. Y Azoguayas como Liga Pro, ambos con complicidad del Ministerio del Deporte en ese entonces, se salieron de la ley del deporte y son corporaciones civiles. Claro. Entonces, ¿cómo es posible que Azoguayas, cuando toma esta apelación de un club, le dice en atención a mis atribuciones de la ley del deporte? ¿Qué Que atribuciones? es ley del deporte, Si tú claro. mismo te sacaste de la ley del deporte. Entonces, simplemente hay que aplicar, ojo, yo siempre digo, el código que yo tengo es el mismo código que tenemos todos. A veces parece que yo tengo uno distinto que los demás, pero es el mismo código. Entonces, yo comienzo ya al meterme un poco más en el tema, ya con asistencia profesional para el señor Puga y busco el decreto en que se cambia la personería jurídica de Asos Guayas, busco el decreto del Ministerio de Deporte en ese entonces. Entonces, no había ni representación. Azoguayas no era la organización deportiva para conocer quién. Me van a preguntar, ah, chévere, pero ¿y quién tenía que resolver? Bueno, primero el mismo Tribunal Electoral lo podía haber hecho, o en su caso, Federación Ecuatoriana de Fútbol. Ok. Ellas Procede tenían que haber usted resuelto esto. a través del comité ejecutivo, porque el comité ejecutivo es el organismo más importante dentro de la federación, procede usted a resolver esto y el comité ejecutivo iba a resolver o iba a decir lo que tenía que decir, pero no a Guayas, es como que un juez de trabajo quiera meter preso a un criminal. No, pues el juez de trabajo es para conocer si yo te debo, tú me debes por mi conflicto individual de trabajo. Esa similitud. Entonces, eso, lo de las firmas falsas, porque he escuchado, sí que las firmas falsas también encontró, no tiene nada que ver sobre las supuestas firmas falsas, para utilizar mejor los términos, sobre las supuestas firmas falsas, Ujú. eso es otro expediente que está ahí, ¿ah? Ah, Eso también está está. ahí, eso es otra denuncia ante el Ministerio del Deporte, que eso sigue ahí, que se la presentó ante el señor José David Jiménez y no se le dio trámite hasta que él salió y se sigue todavía esperando que el señor Roberto Ibáñez continúe el proceso y se le dé trámite. Pero ahora lo que se resolvió únicamente es el proceso electoral. Dentro de la misma documentación que presentó el Club Sport ML, ¿qué es lo que estaba mal? Ok. Y lo del Que, quórum para mí es lo más letal, o o sea, sea, fue lo del quórum y fue lo de Azoguayas. Fueron sí, esos los argumentos sólidos que hicieron pensar a la gente del ahora viceministerio o Ministerio de Educación, Deporte y Cultura que el proceso que avaló el Ministerio del Deporte anterior no estaba correcto. Fue por eso básicamente el cuando, sustento de esto. Azoguayas y el quórum. Ok, por eso cuando llegan las primeras observaciones del Ministerio del Deporte en ese entonces, que tú veías que era el quórum y la apelación, yo dije, mira, lo de la apelación, veamos cómo sale, ok, pero lo del quórum, ¿cómo van a poder sustentarlo? No hay forma en derecho, porque yo pienso en derecho, yo no pienso en triquiñuelas ni bailes por ahí. En claro, derecho, ¿cómo tú vas a poder solventarlo? Bueno, en derecho no hubo la respuesta. Se claro. utilizó una notaria con una declaración para estos fines, y lo cual también habría que preguntarle a la notaria qué pasó, ¿no? ¿Qué También, la pasó? notaria, ¿Qué Azoguayas pasó? también, ¿por qué aceptaron intentar dar trámite a algo que sabían que no podían dar trámite? Así es, Realmente hay algunos quienes deberían dar respuestas, ¿no? Porque ahí se generan muchas más preguntas y correcto, ahí se abren muchos más caminos. Pero bueno, correcto. está bastante claro cuáles fueron los argumentos y el por qué Emelec al momento está como está. Y luego otro abogada, ya para cerrarla, circunscribiéndonos estrictamente al tema Emelec. El representante legal temporal hoy en día es quien también se debería presentar ante Consejo de Presidentes de la Liga Pro y ante Federación Ecuatoriana de Fútbol, ante cualquier entidad deportiva. El señor José Luis Sánchez Cobos es quien tiene que presentarse y votar lo que tenga que votar, De ¿no? hecho, yo tengo un par de demandas que lo tengo que citar a él, porque él es el representante legal, él es el número uno de Melec.
en su calidad no de presidente, no de vicepresidente, sino de representante legal temporal. Ok, entonces él es quien tiene que salir a frentear. Es Ahora, correcto. el nuevo proceso electoral, pensando en que no van a haber más acciones de protección, porque ese es otro tema, ¿no? Acciones de protección. Hubo una que entiendo, falta la audiencia, El pero 30. el 30, pero las cautelares no fueron Se las aprobadas. negaron, correcto, se las negaron. Entonces, Se dio trámite al proceso constitucional, a la acción de protección, pero el juez dijo, mira, aquí no hay la posibilidad de que exista un daño irreversible, no te voy a dar las medidas cautelares para saber si tienes o no tienes derecho y razón de tu acción de protección. El día 30 nos vemos en audiencia. perfecto. Y no puede, Guzmán no puede ahora presentar Ya otra no, cautelar u otra acción. Tiene que no, primero atender no. esta, ¿no? No, porque de hecho cuando tú presentas una acción de protección, tienes que declarar bajo juramento que no has presentado otra. Ah, perfecto. O si no, Correcto. estaría Esa es también una, infringiendo la ley. correcto. Ese es un requisito que te da la ley orgánica respectiva para el trámite constitucional. Si Ok. tú no declaras bajo juramento, no te dan paso. Ok, bueno, si todo fluye, ¿no? Ujú. Y si nadie influye en esta situación con cautelares y demás, ¿en qué tiempo el representante legal temporal debería ya cumplir con sus funciones y establecer tema de proceso electoral, etcétera? Porque lo que yo veo es que el RLT va a tener que por lo menos quedarse hasta marzo. No sé si es Es tanto así. posible. Es posible porque miren, en los estatutos de Melec te habla en cuanto a las elecciones solamente te da dos plazos. El del Tribunal Electoral que tiene que ser 60 días antes de las elecciones y el de las elecciones que luego de los 60 días tienes que convocar en 45 días para las elecciones. Entonces, por ejemplo, si yo, el representante legal, comienza a designar el tribunal electoral, se supone que tiene que hacerlo 60 días antes de las elecciones. Ok. Y dentro de esos 60 corren los 45 que Ah, son para que entonces. tenga el término de elecciones. Entonces, ¿cuál es la respuesta perfecta a tu pregunta? El tema electoral dura 60 días. Ok, ok. Entonces, Si nos apretamos en tiempo, 60 días. Por eso dicen que la ley del deporte, que todas las elecciones no pueden ser, lo mínimo es 3 meses antes del periodo que finalice el que viene. Pues no, mm, por eso se bien. establece esta norma. Bien, entonces se va a comer todo febrero y se va a comer todo marzo porque ya Es estamos cerrando posible, enero es posible. y ya hasta mediados de marzo se cierra el libro de pases, así que esto tendrá que gestionarlo básicamente todo el RLT. Eso quería confirmar y la verdad que ha quedado bastante claro todo el panorama legal de Melec y bueno, que sean buenos 60 días para el RLT en función de que Melec quede bien parado y saliendo de las situaciones. Una de las que tiene que enfrentarse es hasta el -3 que está en apelación. Sí, yo no sé también por qué se hacen tantas preguntas sobre el representante legal temporal. Es un abogado, se entiende que es una persona que conoce de normas y para mí es muy importante en este país donde lo que más se quiere hacer es desconocer normas y reglamentos y se preocupan tanto y yo no los veo tan preocupados cuando fue el tema de Barcelona. Cuando fue el tema de Barcelona no les interesó quién era el representante legal, que de hecho primera vez que escuchaba su nombre, no tenía idea quién era, pero al final no les importaba nada y él siguió haciendo su trabajo y está bien, porque al final cumplió su merecido, que era llevar al equipo a hacer las elecciones en legal y debida forma, de la mano con su entonces presidente electo, pero no inscrito, el señor Antonio Álvarez, que es lo que se hizo, ¿no? Pero entonces no se Oiga, preocupen porque el representante legal temporal creo que no puede hacer peor trabajo que el que ya hizo el señor Jorge Guzmán. perdón, y lo otro que le quería preguntar, lo último que le quería preguntar Sí, es que sí. justamente usted hace referencia a un tema, a una cuestión que ahorita se me viene a la mente. ¿No será que hoy la ley permita que aparezca un puga en Barcelona? ¿Se entiende? Que aparezca alguien a reclamar ante el viceministro con argumentos y demás Ajá. de que pasó algo en esas elecciones y que por tanto necesita una intervención esta entidad. Y ojo, ¿En no lo cuál particularizo, elecciones? ¿En cuál? póngale en la ¿De de Barcelona? Barcelona, por ejemplo, o en cualquier otra. O sea, no se abre ahora una caja de Pandora Es la en donde ley.
cualquiera puede hoy en día ir al Ministerio de Educación, Deporte y Cultura y decir, señores, miren, aquí están las pruebas que demuestran que este club que hizo una elección hace un año, o hace dos, o hace tres, no hizo bien la elección y Bueno, necesita una cualquiera, intervención. por eso hay que hacer las elecciones bien. Bueno, pero eso Si quiere tú decir haces que sí se las, puede hoy. sí, obvio, a ver, es que si yo voy, Mariela Díaz, y digo que las elecciones de hace 2 años de Barcelona estuvieron mal hechas, tengo que fundamentarlo, pues. Claro, Lo que pasa es que aquí creemos, para que veas cómo es igual la conciencia ciudadana en este país, creen que cualquier presentación ya se da por sentada la resolución o que no importa cómo está presentada, la resolución va a venir. La presentación del señor Puga estuvo fundamentada en derecho, de acuerdo. O sea, le estuvo pregunto, sustentada. Entonces, mi pregunta es, ¿deberían tener miedo los que hicieron malas elecciones? Pero ok, Barcelona terminó subsanando su problema, sí, entonces sí, sí. puede No, pero venir no quien le sea pregunto, y no sí, va a tener sustento. Entonces, la respuesta a tu pregunta es quitándole el nombre propio a Barcelona. démosle el nombre propio. Cualquier club va a tener este temor. Bueno, si hiciste las elecciones bien, no. Y la pregunta puntillosa, ¿y Liga Pro? Liga Pro, ¿cuál de todas las preguntas puntillosas que pueden venir de Liga Pro? Que aparezca alguien ante el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura y reclame porque no estuvieron bien hechas las elecciones de Liga Pro hace poco hechas, porque quizás no estaban en tiempo y forma. Hay un argumento que esgrime el presidente de Católica Ajá. relacionado con esto. Él tiene como argumento de que fueron hechas demasiado antes de lo que contempla el estatuto de la misma Liga Pro. A ver, Eh, ¿cuándo, eh, cuándo dicen los estatutos? Mira, no quiero responder algo que no sé. Tengo que, bien, eso es fácil, me meto en la página web, voy a ver la fecha exacta y simplemente se hace un match con la fecha de las elecciones. ok, Si en ese estatuto permite adelantar elecciones, pues no hay nada que hacer. de acuerdo. Entonces, Pero habría que hacer ese match. Ahora, recordemos que Liga Pro se cambió su estatus legal. Entonces, eso eso, para mí, para Mariela Díaz Aragón, va a traer consecuencias, porque el TAS no te va a permitir que acudas allá. Y de hecho es raro, y yo sí lo digo esto públicamente, porque en la página de Liga Pro no estaba ese estatuto cargado. no Estaba está. descargado, estaba cargado el anterior. Cuando ¿Por qué ya será? salió el tema electoral, ahí recién, y debo ser infidente, ahí Miguel Ángel Or me escribió y me contó lo que había pasado, me mandó el acuerdo ministerial, ahí recién pude acordar, porque uno no sabe pues si Liga Pro se cambió o no se cambió. Claro, El recién ciudadano apareció como común, novedad eso. el ciudadano común no sabe, entonces tú te metías a la página y a mí estaba cargado el último el anterior, no el último. Entonces, cuando ya pasó todo lo que pasó, ahí cargaron el último. ¿Se lo escondieron quizás? Bueno, no lo publicitaron, no quiero decir lo escondieron, pero quiero decir no lo publicaron como debían haberlo publicado. En todo caso, yo sí creo que eso nos va a traer problemas en lo futuro porque no es una organización deportiva bajo la ley del deporte. Ay, ay, ay. Mira, a veces lo que se hace en derecho, porque al final es una figura legal, ojo, pero yo creo que el Ministerio del Deporte aquí también le embarró. ¿Cómo Claro. permite que a Guayas, una asociación de fútbol una asociación deportiva, perdón, del Guayas, que su naturaleza es deportiva, se lance a una corporación civil? No tiene sentido. No Igual, tiene sentido. igual tampoco Liga Pro, ¿ah? Tampoco tiene sentido. Tampoco Ninguna de las Liga dos. Pro. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál fue el objetivo de Guayas y de Liga Pro para esto? ¿Solo para reelegirse? Es que si esa es la respuesta, ya, pues, vámonos todos a la casa, pues. Sí, sí, sí. Alguien tiene que poner orden en estas cosas. Pero Ahora, bueno, si tú vamos me a ver. dices que no fue por ese objetivo, sino, muéstrame, dime con palabras qué es lo que te da una corporación civil que no te da Liga Pro como organización deportiva, por favor, muéstramelo, porque no Claro. lo sé, todavía no lo entiendo, y yo analizaré. Pero si solamente fue por tema reelección, que fue muy, muy a la par, si te pones a ver en la línea del tiempo. Sí, Y se lo dije al Miguel Ángel. Miren, yo todo lo que cuento públicamente, yo todo ya lo he dicho previamente, por si acaso. Yo no soy sí, sí, sí. doble cara, yo lo digo en ese momento y lo digo de frente. Por eso es que algunos me odian y otros me odian más. Pero
Yo Yo la no quiero, tengo yo la quiero. problema. Muchas gracias, es mutuo. Pero yo no tengo problema en lo absoluto. Mi labor no es que me amen, porque para eso tengo a mi novio. Mi labor es que Claro, ustedes se instruyan, como usted, que ya no va a decir intimar, porque intimar es claro. lo que tiene que hacer con su esposa los viernes, sábado y domingo. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Pero también tiene una connotación de reclamar, pero no importa, no es legal. Legal es requerimiento de pago, ya Sí, está sí, clarito, o está sea, clarito. puedes utilizarlo. Tampoco me quiero poner exquisita, ¿no? Porque al final recuerda que se paga y se levanta. Qué increíble. Bueno, abogada, le agradezco por el tiempo. Perdón por haberle quitado un poco de la No, nunca mañana. me quitas tiempo, sobre todo si es para conversar cosas que me apasionan como el derecho. Excelente. Bueno, ya habrá más oportunidades, más Por charlas, querida supuesto. abogada. ¿Ah? No es que ya me Bueno. votaron de todos los programas deportivos. No, no diga eso. Aquí tiene por lo menos una puerta No, abierta para poder oiga, hablar. créame, soy más feliz así. Créame, soy Me gusta. más feliz, Se siente hago más libre, lo ¿no? que soy más feliz, ya no me dicen, oye, ya no toques ese tema, oye, ándate de vacaciones, oye, ve, quédate mudita, no digas eso. Soy feliz, puedo decir lo que quiero, como siempre lo he dicho, por eso es que me terminaron votando. Madre de Dios. Gracias, abogada. Cuídate, chao, chao.